Hola chicos, buenos días. Cuarto medio C de electricidad. ¿Ya? Hoy día vamos a partir con la materia ya de que tiene que ver con la conversión de potencia. ¿Ya? Pero vamos a tener que estudiar un componente y sus características antes de empezar. Les pido disculpas que no puedo subir el video, está un problema de presión, así que ya estoy mejor, voy a hacer la clase ahora. ¿Ya? Hoy día es ya jueves 9 parece de abril. ¿Ya? Vamos a partir la clase con algunos contenidos que es importante que ustedes los manejen para saber por qué pasa lo que pasa, ya que lo que me gusta a mí que ustedes, digamos, puedan entender las cosas antes de llegar y aplicarlas, ¿de acuerdo? Miren, ustedes en el tercero medio con los profesores trabajaron todo lo que era conductores, ¿no es cierto? Y también tienen manejaron con lo que era aislantes, y me acuerdo que el electrino tablero eléctrico muy bonito, ya con conductores, cable y alambres también. Pero en electrónica, la parte de electrónica de potencia, si bien cierto está aplicado a eso, no usamos ni conductores ni aislantes, sino usamos materiales que se llaman semiconductores. A ver, les cuento. Nosotros tenemos, los conocen ustedes, los aislantes, que son el vidrio, puede ser el plástico, el papel, que son elementos que no permiten el paso de la corriente, no tienen electrones libres, entonces por lo tanto no hay un flujo de corriente. ¿Ya? Y están los conductores, que es el elemento más utilizado en la electricidad, el cobre. Bueno, acá hay unas líneas de tendido de aluminio que he visto yo, pero el cobre preferentemente es el elemento que usted ocupa. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un aislante y un conductor? Tiene que ver con su estructura atómica, tiene que ver con un elemento que se llama el electrón de valencia. Ya, el electrón de valencia es el electrón que está girando en la órbita más alejada del núcleo. Si Plutón fuese un planeta, ¿no es cierto?, sería como el electrón de valencia. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a suponer que un planeta ya, porque está girando alrededor del Sol, pero el que tiene menos efecto gravitacional. ¿Ya? Ese elemento que está en la órbita más alejada del núcleo es lo que se llama el electrón de valencia. Cuando un material tiene más de 4 electrones de valencia, se dice que ese es un material que es aislante. Cuando un material tiene menos de 4 electrones de valencia, se dice que es un conductor. El cobre, el aluminio, el oro, la plata, en general los metales. Pero hay un elemento que tiene 4 electrones de valencia. O sea, no es ni fu ni fa, ni conductor ni aislante. Como por ejemplo el germanio, el silicio, que son los más populares. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar básicamente con el silicio. ¿Ya? El silicio tiene 4 electrones de valencia. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos materiales que son altamente utilizados en la electrónica? Es que yo los puedo convertir, entre comillas, entre un conductor y aislante, aplicando ciertas técnicas de electricidad, y eso me permite a mí poder tener algunos dispositivos que funcionan como relé. ¿Ya? Puedo hacer que se cierren o que se abran. Es la base de funcionamiento de los transistores, de los diodos que vamos a estudiar, de los tiristores, de los días. Básicamente toda la electrónica está constituida en base a esos componentes por su característica. Ahora, esos materiales yo los puedo convertir, como decía, en elementos que permitan la conducción o que se conviertan en aislantes, aplicando ciertas condiciones de tensión. ¿Ya? Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. El silicio, yo puedo, el silicio tiene 4 electrones de valencia, están unidos con los demás átomos por sus electrones de valencia, formando octetos. Son 8, pues son 4 pares, son 8 elementos y son octetos. ¿De acuerdo? Y ahí está la red cristalina firmemente evitando cualquier tipo de movimiento de electrón porque no tiene electrones libres. Ese silicio yo puedo convertirlo en un elemento que tenga elementos libres, electrones libres, como también puedo provocar
que tenga espacios o huecos donde meter electrones libres. Cuando un material de silicio tiene electrones libres, se llama material tipo N. Y cuando tiene mayor cantidad de huecos de electrones, se llama material tipo P. Miren, supongamos una sala de clase, ¿ya? Con 20 alumnos. Si yo tengo tantos asientos como alumnos, ese es un material que está equilibrado, ¿ya? Tengo entendido que se le llama, en el caso del silicio se llama intrínseco, ¿ya? Están equilibrados, no tiene electrones libres ni tampoco tiene asientos libres, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo puedo convertir esa sala en mayoritariamente alumnos, más que asientos? En el caso del silicio se le agregan impurezas, como por ejemplo el fósforo tiene 5 electrones de valencia, entonces uno más que el silicio, entonces ese electrón va a quedar dando vuelta ahí, ¿ya? Se llama dopar el material. O puedo meter átomos, ¿no es cierto? Puedo meter átomos que tengan 3 electrones de valencia, como por ejemplo el boro. Lo puedo mezclar con el silicio y ahí voy a tener más espacios que electrones. Voy a volver a la clase, a la sala de clase. Tengo 20 alumnos, tengo 20 asientos, está equilibrado. ¿Cómo aumento la cantidad de alumnos? Que sean mayoritariamente alumnos, bueno, y que esté dando vuelta por ahí, como algunos que lo hacen, agregando más alumnos, ya, agrego alumnos a esa sala. Van a estar revoloteando ahí porque no tienen dónde sentarse. O puedo también hacer como aumento la cantidad de asientos, sin sacar alumnos, aumentando los asientos. O sea, si tengo 20 asientos, pongo 6 asientos más y tengo esos espacios disponibles, ¿ya? Cuando tengo esa sala con espacios disponibles para que se puedan sentar los alumnos, es un material tipo P. En el otro caso contrario, cuando tengo más alumnos dando vuelta por ahí, eso es un material tipo N. Supongamos que tenemos dos salas con un exceso de alumnos y una sala con exceso de asientos, y la empiezo a junto a la sala, sin que exista muro entre medio, ¿de acuerdo? Sin que exista muro entre medio. ¿Qué va a pasar? Que los alumnos van a tratar de irse a los asientos que tienen más cercanos, ¿no es cierto? Porque vienen a estar sentados, ¿de acuerdo? Pero en esa unión se va a formar como un atollamiento. En realidad se van a equilibrar porque van a haber alumnos con asiento y los otros alumnos no van a poder pasar, ¿de acuerdo? Se va a formar una barrera ahí, ¿ya? Una zona en la cual va a estar los alumnos con los asientos ahí y no hay se va a mover, pues. Yo ya me gané el asiento ya, y me gané el asiento que está más cerca. Entonces no va a poder haber un tránsito de alumnos de un lado para otro, salvo que yo aplique un empujoncito para que los alumnos que estén sentaditos ahí se puedan mover al otro lado y le den espacio al que está esperando. Empiezo a generar un flujo de alumnos, ¿de acuerdo? Si yo tengo un material tipo P y un material tipo N, los electrones van a querer saltar de un lado a otro. Voy a hacer un dibujito. Voy a agarrar un material tipo P con mayor cantidad de huecos. Ahí, material tipo P. No viene de positivo. No me gusta usar la palabra positivo porque después me va a llamar. No, de acuerdo, pero todavía no. Pero aquí hay mayoritariamente huecos o espacios. Y voy a colocar un material tipo N. Ahí, ¿de acuerdo? Exceso de electrones. Muchos asientos, muchos alumnos revoloteando, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que los electrones van a tratar de ocupar este espacio, ¿ya? ¿Ok? Y acá, ¿no es cierto?, se va a formar una zona acá, una línea de unión que va a provocar, ¿no es cierto?, que empiecen a haber dificultades para poder atravesar, un atollamiento, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Yo necesito darle un empujoncito a estos alumnos para que, por favor, muévete, para darle el espacio al otro. No, profe, ya muévete, ya, son porfiados, entonces yo tengo que aplicar una pequeña fuerza para que estos alumnos se vayan corriendo, cosa que le den espacio a los que están acá.
ese empujoncito en electricidad es una diferencia de potencial que estandarizado son 0,7 volts más o menos. Digo más o menos porque se tomó esa medida para los cálculos matemáticos, pero cuando hagamos los análisis, no todos los elementos requieren 0,7, algunos tienen 0,58, 0,66, 0,71, pero para poder hacer los cálculos utilizamos los 0,7 volts, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos van a poder saltar mientras yo les dé un empujoncito, pero tiene que ser adecuado al empujón, porque si yo en vez de empujar los muevo hacia este lado de acá, esta zona se va a ensanchar, ¿de acuerdo? Por eso que se llama zona de deflexión, ¿de acuerdo? No me quiero meter mucho ahí porque eso se pasa después cuando nos veamos en la U, vamos a esta cuestión, ¿ya? Esto se llama zona de deflexión, ¿de acuerdo? Y eso va a depender cómo yo aplique la diferencia de potencial, ¿ok? Este elemento que tiene juntura N y P es lo que se denomina como diodo, ¿ya? Y para que el diodo permita la circulación de los electrones, tiene que estar adecuadamente polarizado, ¿ok? Es decir, si choca, por ejemplo, te pongo una batería, ¿qué estoy haciendo? Como tiene acá electrones, y acá tengo una tensión negativa, ¿de acuerdo? Voy a provocar que repulsión, o sea, voy a obligar, ¿no es cierto? Porque menos con menos, ¿de acuerdo? Bueno, un rechazo. Entonces voy a obligar a que esto se mueva hacia acá. Y el P con el positivo, ¿no es cierto?, va a haber rechazo. Acá entonces voy a tener los huecos que se están moviendo. No es que se muevan los huecos, es que se mueven los electrones. Es como si yo tengo dos asientos y yo me cambio de asiento, es como que se movió el asiento. En realidad me moví yo, pero por relatividad da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener un flujo de corriente, ¿ya? Y ahí se dice que el diodo, el elemento, está directamente polarizado. Pues si yo cambio la polaridad, pongo menos y pongo más, voy a atraer los electrones acá, porque son de distinta polaridad. Lo mismo que los huecos, ya vemos así, ¿de acuerdo? Voy a provocar un desplazamiento. Y esta zona se va a ensanchar. Ahí se dice que el diodo está inversamente polarizado. Cuando el diodo está directamente polarizado, se convierte en un elemento conductor, como si fuera un relé. Pero si está inversamente polarizado, se convierte en un aislante. ¿De acuerdo? Sí, tienen que tener claro que no es un relé. Por tanto, siempre hay pequeñas corrientes, los porfiados, que aunque esté en polarización inversa, va a haber un pequeño flujo de electrones, pero muy chiquita, insignificante, de orden de los microamperios, me parece. Y cuando esté directamente polarizado, siempre hay una pequeña resistencia. De hecho, la tensión en el diodo, cuando ustedes lo midan directamente polarizado, le va a dar cercano a los 0,7 volts. Hay que tenerlo en cuenta, porque son 0,7 volts que están cayendo. O sea, hay como una pérdida, digamos, ¿de acuerdo? Ojalá se haya entendido, y igual les voy a mandar un link a lo mejor mucho mejor explicativo, pero es que estoy tratando de que se entienda antes de que empecemos a trabajar con este elemento, que es el primer elemento que vamos a utilizar. Voy a borrar acá. Permítanme. Entonces tengo el material tipo P y tengo el material tipo N allí. Para que se produzca el flujo de la corriente y yo pueda romper la barrera, hacer que los electrones salten de un lado para otro, tiene que estar directamente polarizado. Así. Eso es, el elemento permite el flujo de corriente, cuando está directamente polarizado, ¿ya? Y ahí los electrones van saltando de un lado a otro, ¿de acuerdo? Y tengo un flujo de corriente. Ya, entonces se va a comportar, en este caso se va a comportar como un circuito cerrado, ¿ya? O sea, ahí.
casi cerrado, siempre hay una caída de tensión. En cambio, cuando yo tengo inversamente polarizado, esto se va a convertir en un circuito abierto, como un switch que está abierto. ¿De acuerdo? Alguien puede decirme, profe, pero entonces usó relé. Sí, de ahí la gracia. Estos semiconductores no tienen fatiga de mecánico como un relé. Y lo otro, que pueden trabajar a muy alta frecuencia. Hay Dios que pueden trabajar cerca de los megahertz, lo cual no lo puede hacer un relé, lo mato. ¿De acuerdo? Su tiempo de vida útil, salvo que yo les voy a enseñar cómo quemar un Dios, salvo que yo lo haga, voy a dañarlo. O sea, un relé tiene un tiempo de vida útil por la carbonización que se produce cada vez que yo estoy juntando los contactos, y se produce entre medio una carbonización, lo cual provoca aislación. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente que me conviene mucho más trabajar con un semiconductor. ¿De acuerdo? Este elemento es la base de funcionamiento de los conversores de alterna continua. ¿Por qué? Porque solamente permite el paso en un solo sentido de la corriente, como hemos visto. O sea, conduce cuando está directamente polarizado. Este lado de acá, a este lado de acá, igual o no, ya. Al lado P, donde hay mayor cantidad de huecos, le vamos a llamar ánodo. Y el lado N, donde tengo mayor presencia de portadores mayoritarios en los electrones, le vamos a llamar cátodo. Le pongo K porque en los libros, la mayoría de los libros ponen K de cátode. Debería de ser A y C, pero usemos esa nomenclatura para no tener problemas cuando ustedes estén leyendo. ¿Por qué hay un K? No es potasio, es K de cátodo, ¿de acuerdo? Así que usemos la K para identificar el lado N, ¿de acuerdo? Entonces, ánodo y cátodo, ¿ya? Entonces, para que el elemento esté directamente polarizado y permita el flujo de corriente, el positivo de la fuente debe ir al ánodo, el negativo debe ir al cátodo, al sustrato tipo N, harto electrones, y este es el ánodo, sustrato tipo P, presencia mayoritaria de espacio hueco, donde que es necesario para que vaya ubicándose el electrón, ya, mayor cantidad de asientos, ya, pues tiene que haber flujo para que exista flujo y como que los huecos se mueven, en realidad lo que se mueven son los alumnos de asiento en asiento, ya, ok, ¿estamos? Entonces, la tensión que yo requiero para provocar este flujo de corriente es de 0,7 volts estandarizado. No todos los diodos trabajan con 0,7. En general hay repos que estos son 0,7, así que son 0,68, 0,72, pero ahí nos va a complicar la vida. O sea, para efectos de cálculos matemáticos, si yo no les doy un valor del diodo que estamos utilizando, asuman 0,7 en la prueba, ¿ya? ¿Ok? Si yo no doy información, 0,7, ¿de acuerdo? ¿Ok? Este elemento tiene un símbolo que es como una flechita que apunta a la dirección en que se va a mover la corriente, ¿ya? ¿Ok? Este es así. Ahí está. Este es el símbolo del diodo, ¿ya? Esto yo se lo voy a mirar más bonito por Classroom. Ahí tienen esto es más que una clase activa, pero ya más bonito, con un dibujito más encachado, no esta cuestión fea, se los voy a enviar en Classroom con un documento PDF. También lo voy a mandar en un video, donde ahí explican mejor que yo, para que ustedes también tengan ahí la información. Diodo, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos interesa el diodo? ¿Y qué tiene que ver con la materia de señales alternas que vimos delante? Porque resulta de que una señal alterna
va alternando su polaridad. ¿Se acuerdan que le explicaba el asunto de la pilita? Es de estas características. ¿De acuerdo? Tiene un semiciclo, como este es ciclo completo, ¿no es cierto? Un periodo, no te había olvidado, ¿ya? Este es el periodo completo, ¿ya? Que se llamaba, se designaba por la letra T. Tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Qué pasa si yo alimento el diodo con una señal alterna? Cuando tenga yo el semiciclo positivo, ¿qué va a pasar? Va a quedar más y va a quedar menos. Se va a cerrar. Y cuando yo tenga el semiciclo negativo, voy a colocar al revés la fuente, en menos y en más. Se va a abrir. Por lo tanto, esto igual con una válvula check, ¿ya? Por lo tanto, solamente va a dejar pasar este ciclo. Este no lo va a dejar pasar. O sea, se va a cerrar. No va a haber flujo de corriente. Este lado que está acá, porque está abierto, porque está inversamente polarizado. Por lo tanto, esta señal alterna, que viene así muy bonita, va a quedar convertida en esto. Disculpen la pizarra pequeñita, me obliga a estar borrando, pero bueno. Estamos, ¿ya? Entonces, miren, fíjense. Tengo mi señal alterna acá. Y pongo un diodo ahí. Acá. ¿De acuerdo? Este diodo está sometido a un cambio de polaridad, como ya hemos explicado, ¿no es cierto? Si está directamente polarizado, se va a cerrar. Pero si está inversamente polarizado, se va a abrir. Por lo tanto, lo que yo voy a tener acá, a la salida de este diodo, voy a tener esta señal repetida, porque es un alambre. Entre paréntesis, ya sabemos que no es un conductor perfecto, pero para análisis vamos a suponer que está cerrado completamente, como si fuera un relé. Entonces, si en un alambre, entonces la señal se va a repetir acá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tenga esta parte? Va a quedar menos más. El menos en el ánodo y el más en el cátodo. Se va a abrir. ¿Hay flujo de corriente? No, pues si el electrón no puede saltar de un lado a otro. Supongamos que es como un relé. No va a haber señal eléctrica. O sea, no hay un flujo de corriente, está abierto. Por lo tanto, hasta este periodo que está acá, tengo esa señal. Después viene esta. Y así. Esta señal es alterna o continua. Es continua, porque está en el primer cuadrante. No hay ninguna señal que esté aquí pasando al cuarto cuadrante. Bueno, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. No hay nada. Esto, señores, es una señal continua. Como el ajo, así. Pero es una señal continua. Se llama continua pulsante. Son pulsos de señales positivas. Acabamos de convertir una señal alterna en una señal continua. ¿Gracias a qué? Al diodo. Estamos haciendo control de potencia. Estamos haciendo la primera conversión. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar hasta acá. Fue harto contenido en pocos minutos, ¿ya? Disculpen si de repente se pasaron algunas cositas, pero yo voy a mandar igual el material por Classroom y unos videos para que ustedes puedan, digamos, sumar más información, ¿ya? Pero en forma burda, como lo he explicado ahora, esto es, así es, ¿de acuerdo? El diodo es un semiconductor utilizado para poder convertir, en este caso, la señal alterna en una señal continua. Hay muchos tipos de diodos, ¿eh? El diodo LED es el que se enciende cuando uno lo polariza, en forma directa, ¿ya?
hay otro tipo de diodo. Este diodo se llama diodo rectificador, ¿ya? La rectificación implica la conversión de una señal alterna en una señal continua, ¿de acuerdo? Este es el diodo rectificador. Y tengo entendido que cuestan como 60, 100 pesos por ahí, así te puedo comprar un diodo, pero son súper baratos, ¿ya? Y va a ser nuestro primer proyecto. Vamos a mover un motor de 24 volts o de 12 volts. Tengo dos motorcitos por ahí, vamos a ver, utilizando señal alterna en la red eléctrica, utilizando este elemento. Alguien me podrá decir, profe, por ahí acá, sí, no es una buena continua, pero hay una forma de poder compensar eso a través de un segundo elemento que todavía no lo voy a estudiar todavía. Se llama el condensador, ¿ya? Mientras tanto, quedémonos con el diodo tal como está. Voy a hacer la conversión en el Proteus y se lo voy a anexar al video para que ustedes vean cómo funciona. A lo mejor se entiende mejor, ¿de acuerdo? Pero en resumen, un diodo es la unión de dos sustratos de silicio, uno empobrecido en electrones y otro enriquecido en electrones, que están unidos, ¿de acuerdo? Y que requieren de una señal de tensión para provocar el flujo de electrones. Y para eso tiene que estar directamente polarizado, para que los electrones salten del material tipo N al material tipo P y sigan fluyendo a través de gracias a la diferencia de potencial de la fuente, hasta que la fuente se agote. Nosotros vamos a usar señales alternas, así que no vamos a tener ese problema. Para hacer las primeras experiencias con el diodo, la vamos a hacer con señal continua, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces el diodo se va a comportar como un relé. Va a estar cerrado si está directamente polarizado y se va a abrir si está inversamente polarizado, ¿de acuerdo? Voy a hacer ahora el trabajo en Proteus y se lo voy a anexar a este video para que vean cómo funciona, ¿ya? Y vamos a trabajar, yo creo que unas dos o tres semanas con este material, porque hay que hacer un proyecto también, vamos a tener que hacer un conversor, ¿ya? Pero voy a tener que también enseñarle otro componente, que es el condensador, para poder, digamos, mantener una señal no tan fea como esta, sino una señal más plana, ya, como si fuera una pila o una batería, ¿de acuerdo? Pero partamos con el diodo, no abrir mientras tanto, ¿de acuerdo? Solamente con el diodo. Vean el Classroom y vean los links de los videos que estoy enviando para poder, digamos, enriquecer más conocimiento. Ya, esto básicamente es como una pequeña charlita sobre esto, muy pobre, entonces tienen que enriquecerse con lo que yo estoy enviando, ¿ok? Ya, chicos, cuídense, nos vemos. Se me olvidó un detalle importante, chiquillos, mostrarle un diodo. Ya, este es un diodo, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien ahí. Ya, de color negro, y tiene en un lado tiene una franja plateada, es algo así, miren. Un pequeño cilindro, ya, ahí, y acá tiene una franja que es plateada, ya, ahí, ¿de acuerdo? No creo que se note mucho, está medio gastado este digo, pero está un poco visible a la lente, ya, pero este es plateado, ya. ¿Para qué sirve? Para identificar el ánodo del cátodo, ¿ya? Esa es la forma en que ustedes lo van a encontrar en el mercado. El diodo más sencillo, hay unos diodos de potencia, que tengo uno por ahí que es una media bestia, pero depende de la corriente. Ya, depende de la corriente va a ser el tamaño del diodo. Este que está acá también es un diodo. Ya, ustedes deben ubicarlo. Este que está acá, ya, también es un diodo. Este es lo que se llama el diodo LED. También funciona cuando está solamente directamente polarizado, es un diodo. Tiene la gracia de que, disculpe, perdón, tiene la gracia de ponerse incandescente cuando ustedes lo polarizan de forma directa, ¿ya? Bueno, altamente utilizado el diodo LED para todo lo que son, digamos, ¿cómo se llama? Imágenes, ya, hay de varios colores,
también fíjense que tiene una patita más corta que la otra, ¿ya? Eso es para identificar el grano del cátodo. Pero en todo caso, si uno lo mira a la luz, se va a encontrar también, les voy a enseñar cómo hacerlo para identificarla, porque a veces, muchas veces uno tiene que sacar los diodos del circuito y las patas están iguales, entonces uno no sabe. Pero si uno lo mira a contraluz, se va a dar cuenta que internamente, lo tengo que mostrárselo a ustedes ya, internamente hay un elemento con mayor cantidad de masa que la otra. Ya uno es el cátodo y otro es el ánodo. En este caso solamente tienen que identificar la franjita que está de color plomo. Este yo lo tengo hace tiempo, ya debe estar gastado ya la figura plateada ya. Pero es así, ¿de acuerdo? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, este es el diodo rectificador que ustedes van a encontrar aquí en la ferretería electrónica. Son muy baratas, son muy baratos, perdón. Y vamos a trabajar con este elemento. Vamos a hacerlo a través de ¿cómo se llama? De simulación primero. Ya cuando estemos en clase les voy a pedir aunque tengo ahí en el taller ahí, pero mejor que lo tengan ustedes, porque el detalle tienen que entregarme a mí a fin de la clase, cuando termine la clase. Si tiene usted en su casa, ¿no es cierto?, puede hacer el experimento, puede hacer lo que quiera, ¿ya? Tienen un olor característico cuando se queman. Los diodos se pueden quemar por sobrecorriente, o sea, hay un cortocircuito y sobrepasa los límites de potencia, se queman, o cuando se polarizan en forma inversa, debería abrirse. Pero si uno le da toda chanca, una buena tensión de voltaje, una buena tensión, perdón, se pueden forzar el paso obligado de la corriente, pero se destruye y queda en cortocircuito. Rara vez he encontrado un diodo defectuoso abierto, ¿eh? Yo cuando tenía que trabajar en general se cortocircuita y tienen un olor característico bien especial, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esperen entonces el video que voy a armar ahora de simulación a través de Proteus para que hagamos la primera experiencia práctica. Ahora sí, chao. Ya, entonces, como les he prometido, vamos a hacer la experiencia práctica del diodo. Vamos a activar el simulador Proteus y vamos a colocar acá un new project. Recuerden que el hecho de convertir una señal alterna en una continua se denomina rectificación. Ya si queremos colocar acá rectificador 1, el primer trabajo, ya lo vamos a checar acá, ¿verdad? Ya. Bueno, voy a crear un diagrama, vamos a crear un diagrama esquemático sin layout. Ya. Bien, entonces, ¿qué necesitamos primero? Una fuente de poder. Aquí vamos a colocar una fuente de poder alterna, ya, alternate, ya, alterna, ya, ahí tenemos una fuente alterna, tiene la senoide, se fijan, ¿no? Las fuentes cuando son alternas tienen una figura senoidal, ya. Necesitamos un diodo, ¿ah? Colocamos diode, o puede ser cualquier diodo rectificador para que se acostumbren a los valores. Son los 1N4001 puede ser, o el 1N4002, un diodo, aguanta hasta 50 volts, ¿ya? Y un amper, okay. Ya, esto es el símbolo del diodo. Ahora, mira, para tratar de ser lo más realista posible, vamos a utilizar la red 220, o sea, tendría que ponerle a la fuente un valor de 220 volt RMS. Pero vamos a tratar de echar a andar un motorcito de continua, entonces ahí necesito bajarme. Y voy a tener que colocar un transformador de 220 a 12 volt RMS, ¿ya? Entonces, vamos acá. O saben que, miren, mejor para que vean el efecto del diodo lo vamos a hacer directo, y cuando pase el condensador mejor hacemos el circuito completo, ¿ya? Después vemos el tema del transformador mejor. Ahí. Colocamos la fuente alterna acá y colocamos el diodo rectificador acá y ya. Vamos a agrandar un poquito, ahí agrandamos un poquito y cerramos.
Como el diodo se va a cerrar en un momento, hay que colocar una carga resistiva para evitar de que se haga un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, como resistor, una resistencia genérica nomás, y ahora 2 watts. ¿De cuánto? De 10 kilos. Ya. Listo. Ahí tenemos. Puede ser cualquiera en realidad, pero no muy chica porque no va a ser un cohete ahí. Ya, ahí colocamos. Esto me queda un poquito demasiado a la derecha. Te vamos para acá. Y ahí está, te vamos para acá. Y ya está. Y cerramos. Bien. Y cerramos. Ya. Acá por lo general en el Proteus, cuando es señales alternas, se marea un poquito. A veces hay que colocarle acá la tierra de servicio, una tierrita. Da errores. Que este circuito, este simulador para potencia no es muy bueno en realidad. Ya. ¿Cómo vamos a ver la forma de onda? Bueno, para ver la forma de onda, y lo vamos a ver en el laboratorio práctico, cuando estemos en el colegio, a través de un instrumento que se llama osciloscopio. Es como un pequeño televisor que permite ver las formas de onda, ¿ya? Y eso es una tremenda ayuda, porque con eso podemos visualizar qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque el tester nos va a dar valores, pero el osciloscopio nos va a entregar la forma. Y es muy importante cuando hagamos el control de potencia por ángulo de fase, como le explicaba. Entonces, ya me enredé yo acá. Osciloscopio. Este es el osciloscopio, ¿ya? Tiene 1, 2, 3, 4 canales. Vamos a usar el canal amarillito para ver la forma de la entrada. Y vamos a usar el rojo para ver la forma de la salida. Eja, muy feo. Tíralo un poquito de arriba para que no moleste. Ahí. Ya, ahí estamos. ¿Ya? Quedó más feo, no importa. Ya, no, sí quedó feo. Vamos a echar para atrás. Ya, y ahí. Ahí. Listo. Entonces vamos a echar a andar. Hay que darle la frecuencia. Este es de 1 Hz. Recuerden que una señal alterna tiene periodo. Y si tiene periodo, tiene frecuencia. La amplitud, ojo. La amplitud es el valor peak. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo un tester, me va a medir menos, me va a medir el 70%. Recuerden que los testers miden el valor RMS, no el peak, ¿ya? Vamos a buscar un valor peak puede ser cualquiera, 12 volts, ¿ya? Significa que el valor RMS está como en los 9, más o menos, 8,5 volts. Bien. Veamos entonces y echamos a andar. Ahí está bien. Ya, perfecto. Fíjense bien, chiquillos. Fíjense bien, vamos a la base de tiempo, la vamos a achicar. Ahí está. Miren lo que está pasando. Vamos a darle la misma escala para que no se vean tan disparadas. Ahí. Ya me pasé un poquito. Vale. Tengo lo que me pulso. Déjale. Ya me fue la espalda. Ya por ahí. Entonces, fíjense bien, la amarilla es la forma de onda a la salida de la fuente alterna. En el primer semiciclo, o sea, este que está acá, en el primer semiciclo, el diodo está directamente polarizado, entonces se cierra y toda la señal se repite en el azul. Pero cuando empieza el semiciclo negativo, queda el diodo inversamente polarizado y se va a abrir y, ¿se fijan? No hay señal. Ya, yo voy a tratar de colocar esto acá, miren. ¿Se fija? No hay señal, ¿de acuerdo? Entonces esto a mí me comprueba de que el diodo, ojo, sí, si estoy colocándome a la salida del diodo, ya no puede ser AC, tiene que ser DC. Ese es un error mío ahí estoy en DC, ahí sí, ahí estoy en DC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la salida del diodo es señal continua. Y antes del diodo es alterna, ahí la ven, por la amarilla, ¿se fijan o no? La amarilla es la señal alterna antes del diodo y después del diodo tengo una señal rectificada, ¿de acuerdo? Rectificada.
Entonces, esta señal rectificada es una señal continua de tipo pulsante, pulso, 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 ¿se fijan? Es una señal rectificada de tipo pulsante. Si pongo un motor, posiblemente funcione. A ver, pongamos un motorcito de continua, no de alterna, de continua, porque aquí la señal ya es continua ya. Vamos a ver si resulta. Pongamos un motorcito, a ver. Okay. Motor. Motor DC. Ya. O acá hay un motor DC. Ya. Vamos a sacar la resistencia y vamos a colocar el motorcito. A ver si lo hacemos girar ya. No es la mejor señal para un motor continuo porque me estoy comiendo un ciclo, pero bueno, el motor tiene inercia, así que con la inercia compenso el pasivo. Que no es la idea, pero me va a servir. Veamos. A ver si se mueve. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí tengo un motorcito de continua. Ahí se pega sus pataditas porque, bueno, no es la mejor señal. Estoy moviendo un motor de continua, ¿ya? Con una señal alterna. Pero no es una señal alterna en el sentido estricto de la palabra, sino que es una señal alterna que está pasando por una etapa de rectificación, acá, una etapa de rectificación a través de un diodo, ¿se fijan? Y estoy colocándola sobre el motor, ¿ya? Entonces, eso es control de potencia. Yo estoy utilizando la electrónica de potencia para obtener resultados que a mí me sirven, por ejemplo, para mover un motor de continua, a pesar de que estoy con alterna, o a lo mejor controlar la velocidad, quizás a través de un diodo controlado, tiene una tercera patita acá, etc. Esta es la rectificación más pobre que puede haber, sí. O sea, de hecho me estoy comiendo todo esto que está acá en medio ciclo, debería tener otra cuotita acá. Eso se hace con un rectificador de onda completa que ya la movería. ¿Ok? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el diodo tiene una parte que es ánodo, sustrato tipo P, y tiene un sustrato tipo N llamado cátodo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el diodo? Se cierra cada vez que tiene acá una relación más-menos. ¿De acuerdo? Cuando la diferencia es en favor del ánodo. ¿De acuerdo? Cada vez que yo tengo polarizado en forma directa se cierra, y cada vez que yo la polarizo en esta parte con inverso se abre. Esto solamente deja pasar la corriente en un solo sentido nomás. Al pasar en un solo sentido, estamos frente entonces a un conversor de alterna a continua, que es básico, es tremendamente básico. Pero puedo hacer cosas con él. Me faltan agregar algunos elementos que lo vamos a ir estudiando paso a paso, piano a piano, ¿ya? Pero ya podemos ver en forma práctica la utilidad de un diodo, ¿ya? En este caso estamos hablando de un diodo rectificador que se utiliza en las empresas para poder trabajar con cargas que son continuas, alimentadas en redes que son alternas, ¿ya? Hay mejores rectificadores, les vuelvo a comentar, pero antes de llegar a esa parte que son los rectificadores de puente, me gustaría que entendieran bien el principio básico de funcionamiento del diodo, ¿ya? Para no trabajar así a la mecánica, sino que con conocimiento de causa. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles hoy día. Espero que les haya servido. Esta materia era para el día de ayer, pero les digo, está un poco enfermo, una depresión, pero me pongo el día ahora y les voy a mandar los contenidos también por Classroom. Bien, chicos, que estén bien. Les agradezco la atención. Gracias.